El programa de Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Escuela Politécnica Nacional y la Red Divulga Ciencia les dan la más cordial bienvenida al evento Historia de la Política de Ciencia y Tecnología en Ecuador. Nuestro saludo y agradecimiento especial a los conferencistas que nos acompañarán en esta noche. Un cordial saludo también para quienes siguen el evento en vivo a través de Facebook Live de la cuenta oficial de la Maestría en Gestión de Ciencia y la Tecnología, así como también de la cuenta institucional de la Escuela Politécnica Nacional. Sean todos bienvenidos. Durante esta actividad se revisarán de manera breve los hitos y las relaciones entre los actores más relevantes en la construcción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ecuatoriano. Al finalizar este acercamiento, daremos paso a un foro en el que se discutirá sobre la actualidad en la política de ciencia, tecnología e innovación, PCTI. Esperamos que esta actividad en línea sea de su interés y utilidad para obtener una mejor comprensión del avance de la política en ciencia y tecnología en el país. Antes de iniciar, daremos paso a una breve intervención por parte del doctor Andrés Robalino López. Andrés es docente e investigador de la Escuela Politécnica Nacional, es coordinador de la Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología, coordinador champion del Team Quito, que participó en el prestigioso Renocial Entrepreneurship Acceleration Program, REAP, del MIT, director y colaborador de varios proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Cuenta con varias publicaciones en revistas de alto impacto. Doctor Andrés Robalino, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a nuestra audiencia que nos está acompañando esta noche. Primero, agradecer a todos los que conformamos la maestría, tanto a los docentes como a los estudiantes, por esta gran iniciativa. Damos el pistoletazo inicial a nuestros programas de divulgación con la creación de nuestro club de divulgación y este es su primer evento. También hacer referencia a que pronto estaremos abriendo nuestra corte número 4 de este programa de gestión de la ciencia y la tecnología, un programa de suma pertinencia para el estado actual de los avances de la ciencia, de la tecnología y sobre todo su interacción para los procesos de desarrollo. Entonces, resulta interesante que desde un punto de vista multidisciplinario y desde el contexto ecuatoriano se pueden analizar estos procesos de desarrollo tecnológico concernientes a nuestra sociedad. Entonces, agradecer mucho la presencia de cada uno de ustedes, a todos los que estamos conformando esta nueva iniciativa, invitarles a los nuevos postulantes a que estén atentos a todos nuestros canales oficiales, tanto de la Escuela Politécnica Nacional, de la maestría, de la gestión de la ciencia y de tecnología, para que estén presentes en nuestro proceso de selección que estamos ya iniciando. Hay una oportunidad impresionante de aprendizaje y de incursionarse en este tipo de actividades. También existe la posibilidad de encontrar becas en este programa de investigación. Entonces, resulta una oferta atractiva y justo en el desarrollo de esta actividad veremos lo que se desarrolla y se trabaja en cada uno de los cursos. Es una maestría muy pertinente, es una maestría corta, dura apenas 3 semestres, pero son 3 semestres intensivos en los que el estudiante es preparado para tener un perfil de salida de un posible investigador y que siga su camino a través de nuestro doctorado de gestión tecnológica o también que pueda optar a una plaza de gestor tecnológico tanto en organizaciones públicas y privadas. Entonces, sin más, me despido, agradezco la invitación del club de divulgación y buena suerte en el evento. Bueno, agradecemos la intervención del doctor Andrés Robalino para el análisis de la historia de la política de ciencia, tecnología e innovación, PCTI, en Ecuador. Los estudiantes de la maestría en gestión de la ciencia y la tecnología se han basado en los estudios del doctor Fernando Herrera para dividir la historia de los últimos años en periodos de tiempo para una mejor comprensión.
El punto de partida, 1973, y de los puntos de separación entre los 4 periodos propuestos, 1994, 2005 y 2010, se basan en 3 puntos claves. El primer lugar, debido al cambio de concepciones, institucionalidad y normativas relacionadas a la PCTI. En segundo lugar, porque los cambios en la política de ciencia y tecnología se relacionan con los cambios de modelo económico, desarrollista en 1973, neoliberal en 1994 y post-neoliberal en el 2005. Finalmente, a las características políticas contextuales que también varían en cada periodo, como son el régimen político, la estabilidad democrática, la ideología y el poder político de los gobiernos que ejecutaron los cambios en la PCTI. Con este antecedente, la agenda será la siguiente. Introducción. Revisión de la historia de la política de ciencia y tecnología en Ecuador, puesta en agenda de la PCTI 1973-1994, el Banco Interamericano de Desarrollo y la PCTI 1994-2004, el retorno del Estado 2005-2010, Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, y cambio de la matriz productiva 2010-2017. Recordamos al público que al finalizar esta breve revisión de la historia, daremos paso a un foro en el que se discutirá la PCTI en los últimos años con la participación del doctor Fernando Herrera. Además, daremos paso a preguntas del público que sigue esta transmisión en redes sociales. A continuación, presentaremos a los participantes a cargo de este webinar, Historia de la Política de Ciencia y Tecnología del Ecuador, quienes son estudiantes del último semestre del programa de Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Escuela Politécnica Nacional. Además, nos acompañará Jimena Rojas, docente de la Asignatura de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Damos la bienvenida a Jimena Rojas, docente e investigadora universitaria desde el 2012. Ella es PhD en Ingeniería y Producción Industrial, es máster en Ingeniería de Producción e Ingeniera Química, además con diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Tenemos también a Marcela, especialidad en finanzas, es MBA del Instituto de Empresa de España, Project Manager profesional certificado con 20 años de experiencia en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador, experto en modelos de costeo en empresas de telecomunicaciones. Rommel Albuja tiene más de 18 años de experiencia profesional en el sector informático en diferentes áreas de gestión, determinación de políticas, gestión de proyectos, gestión del cambio y procesos de mejora continua. Complementa su experiencia en asuntos de investigación sobre políticas públicas y la gestión de la ciencia, tecnología e innovación. Amy Saunier, ingeniera empresarial, emprendedora con vasta experiencia administrativa, gerencial y contable en empresas públicas, privadas y proyectos relevantes para el país. Apasionada por la investigación en temas como la innovación, el emprendimiento, la sustentabilidad y el de crecimiento. Cristian Anasi, desarrollador de tecnologías de la información y la comunicación, comprometido con el uso responsable de la ciencia y la tecnología. Y por último está Robert Vallejo, ingeniero de alimentos. Mención en la calidad. Muy buenas noches. Tal vez parece que, Álvaro, tenemos un problema con tu conexión. Ya, parece que perdimos la conexión de Álvaro. No hay problema. Pienso que podemos comenzar. En este caso, a todas las personas que nos ven, a toda nuestra audiencia a través de las redes de la Red Divulga Ciencia y también a través de la Maestría en Gestión de Ciencia y Tecnología, les damos la bienvenida.
En este momento me gustaría dar paso para introducir al tema a Jimena Rojas, que nos acompaña en este momento. Jime, si es que en este momento estás lista, por favor, damos paso a tu intervención. Buenas noches con todos. Gracias a la audiencia que nos acompaña en esta noche. Gracias por compartir este espacio y sobre todo por participar en este espacio que pues bueno, lo hemos trabajado y lo hemos diseñado para todos ustedes. Básicamente pues les doy la bienvenida. Presentamos este trabajo y este espacio fundamentalmente porque vivimos en una época de intensas reformulaciones en los modelos que explican el progreso de una sociedad. En este contexto, uno de los aspectos más debatidos ha sido justamente esta relación entre la investigación científica y la innovación tecnológica. Como motores para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, PCTI, en un país. Partiendo de esta premisa, en este espacio presentamos una discusión sobre la trayectoria institucional y política del Ecuador en cuanto a la construcción de políticas que enmarcan el quehacer de un país en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y de esta forma, desde una mirada científica, analizamos las bases para la construcción de este sistema como una condición fundamental para crear un ambiente propicio donde el poder, la política y la burocracia se colocan en una nueva arena decisoria. Esta revisión se centra en la trayectoria de las actividades de CTI en el Ecuador a lo largo de 4 periodos de tiempo, como lo mencionamos anteriormente, que buscan enmarcar hitos y relaciones de diferentes actores en este proceso. Desde esta perspectiva, buscamos entender la realidad actual y, por supuesto, conocedores de que podría ser inferida a partir de un trazado histórico. Tomando como referencia la investigación del doctor Fernando Herrera, docente de nuestra institución, se analiza el proceso de gestación y de desarrollo de estas políticas en el Ecuador en un periodo de tiempo a partir de 1973 hasta el 2016 y el rol que los actores han venido desarrollando en esta construcción. Así también se realiza una revisión de esta construcción en los últimos años. Sin más, presentamos a todos ustedes nuestro trabajo, nuestro contenido y nuevamente, pues, bienvenidos. Muchas gracias, estimada Jimena. Damos inicio al evento. Bueno, a continuación vamos a tratar de reflexionar sobre la historia de la PCTI en el país en estas 4 diferentes etapas. Conmigo vamos a analizar la primera etapa, que data del año 1973 a 1994 y que se denominó como puesta en agenda de la PCTI. Se puede mencionar que durante esta etapa las instituciones responsables de la PCTI no pasaron de ser meras formalidades. La investigación inicia en este año precisamente porque fue ahí donde por primera vez se plantea contar con una institución pública responsable de la formulación y coordinación de la PCTI. En este contexto se crea la División de Ciencia y Tecnología, una entidad que estaba adscrita a la Junta Nacional de Planificación, JUNAPLA, y que posteriormente en 1979 se crea ya el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o CONACYT, como organismo que estaba o que era asesor del Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, en ese entonces. Hay que mencionar que estas 2 instituciones nacieron en el marco del boom petrolero como iniciativa de los funcionarios del JUNAPLA y que también estuvo marcado por la industrialización, por sustitución de importaciones, que era característico en ese entonces o que fue de alguna manera implantado como una idea para toda América Latina por parte de la CEPAL. Cabe mencionar que ninguna de estas 2 instituciones consiguió rectorar la PCTI porque carecían de recursos financieros, carecían de apoyo político, ningún líder realmente apoyaba esta iniciativa. Y
precisamente uno de los aspectos más importantes de esta parte de la historia es que no contaban con recursos fijos asignados para poder, de alguna manera, contribuir al funcionamiento de estas entidades. Podemos decir entonces que la División de Ciencia y Tecnología en su corto periodo de vida no pudo ni ejecutar ni formular ningún tipo de política, mientras que el CONACYT fue un organismo débil, con casi nada de presupuesto, y que finalmente no pudo cumplir con sus funciones de manera cabal. Continuemos, por favor. Para definir ahora a la PCTI en este contexto, hay que mencionar que la institucionalidad de esta etapa marca de alguna manera dos subetapas en esta primera gran etapa, ¿no? Del 73 al 79 con la División de Ciencia y Tecnología, y la segunda etapa del 79 al 94 con el CONACYT. Entonces, básicamente la definición de la PCTI queda marcada entre estas dos subetapas. Podemos decir que en esta primera etapa la definición estaba dada, o la concepción que guiaba la política de institucionalizar a la ciencia y la tecnología partía de la idea de que el desarrollo científico y tecnológico debía contribuir al desarrollo económico y social de la nación en esa época. Y obviamente superar la dependencia que teníamos en ese entonces de los países desarrollados. Para eso, esta división tenía la misión de formular, planificar, coordinar, promover y controlar de alguna manera las actividades científicas y tecnológicas. Pero en realidad no existía en ese entonces ninguna demanda de ciencia y tecnología por parte del sector productivo. Entonces, por ende, este tema no se desarrolló a profundidad. La política explícita de ese entonces proponía promover el desarrollo científico y tecnológico para contribuir al desarrollo económico y social, pero la política implícita se contraponía totalmente a este aspecto porque jamás se promovió una ciencia y tecnología local. De hecho, la sustitución por la parte de las importaciones fue un aspecto fundamental porque las empresas seguían promoviendo o seguían importando y realmente no se pudo institucionalizar ni difundir la idea de la PCTI en esta época. En el periodo ya de 1979 a 1994, lo que sucedía era que la definición de la PCTI estaba dada en función del gobierno en curso y básicamente tomó dos ideas fundamentales. Los 4 gobiernos que estuvieron en ese momento tomaron una de las dos ideas: ciencia para el desarrollo económico y social o ciencia y tecnología centrada en la rentabilidad empresarial. Así, por ejemplo, el gobierno de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, como el de Rodrigo Borja, se orientaban a la ciencia y tecnología para el desarrollo económico y social, mientras que el gobierno de Febres Cordero dejó un poquito la parte social y se centró en el tema rentable. Entonces, podemos ver que la definición está dada en función del gobierno en curso. Continuemos, por favor. En lo que respecta a la ejecución e instrumentos de la PCTI en esta etapa, se puede decir que en primera instancia, en la primera subetapa, debido a que la División de la Ciencia y la Tecnología era la institución formal en esta etapa, esta no contó con ningún tipo de presupuesto fijo asignado por parte del gobierno y tampoco definió ni ejecutó ningún tipo de política. Esa es básicamente la síntesis de esta parte. ¿Podemos continuar? Mientras que en el periodo de 1979 a 1994, el CONACYT se centró en realizar diagnósticos de la situación actual de la ciencia y la tecnología en el país y meramente hacer recomendaciones generales. Tuvo realmente poca incidencia, liderazgo y capacidad de decisión política sobre el desarrollo de las actividades científico-tecnológicas, pues se limitó a transferir los pocos recursos con los que contaba para la ejecución de pequeños proyectos de investigación y desarrollo y también promover en menor medida el tema de becas a posgrados. En este sentido, podemos decir que los instrumentos de PCTI realmente implementados y los recursos asignados para ciencia y tecnología fueron muy distintos a los discursos que se promovían o que acompañaron la creación del CONACYT. En los primeros años de vida del CONACYT se concentraron principalmente en consolidarse institucionalmente, en de alguna manera realizar diagnósticos, estudios sobre la situación actual, trataban de ver qué capacidades o qué recursos eran con los que contaban en esa época, hicieron una especie de seminarios, talleres, capacitaciones,
pero básicamente esa fue su función durante sus primeros años. No ejecutaron ni planificaron ningún tipo de política. En consecuencia, podemos decir que en los años siguientes o los últimos años de este consejo cumplió débilmente con su tarea de promocionar y desarrollar la ciencia y la tecnología porque contó con muy pocos recursos para hacerlo. Continuemos, por favor. Finalmente, en lo que respecta al rol de la universidad o al papel de la academia en esta etapa, se puede mencionar un aspecto fundamental. La universidad tomó un papel relevante en esta época porque fueron las mayores beneficiarias en cuanto a recursos se refiere para promover o para de alguna manera desarrollar su infraestructura o sus laboratorios. Fueron las más beneficiadas en este aspecto. Tuvieron una asignación directa, a diferencia del CONACYT, y sus fondos fueron atravesados, fueron de alguna manera gestionados a través de la Secretaría de Educación Superior, primero, y luego pasaron a ser estos fondos gestionados por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEP, desde 1982. Entonces, a continuación voy a detallar 7 aspectos o 7 hitos fundamentales que creemos fueron los aspectos más relevantes de esta época para la academia en PCTI. Primero, fue que el desarrollo científico y tecnológico en Ecuador estaba vinculado directamente con el desarrollo de la educación superior. Esto estaba plasmado en la Constitución de aquella época de 1967, la que textualmente decía: son funciones fundamentales de las universidades y de las escuelas politécnicas la formación cultural, la preparación profesional, la investigación científica, el planteamiento y el estudio de problemas sociales, educativos y económicos del país y la contribución para el desarrollo nacional. Es decir, vemos cómo de alguna manera en la Constitución ya estaba plasmada la importancia de la academia para la PCTI. Como segundo hito o aspecto más relevante es destacar que uno de los principales problemas del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Ecuador, como en toda América Latina, era la falta de coordinación entre las instituciones que efectivamente hacen investigación con el sector productivo. Es decir, aquí en el Ecuador se investigaban sobre temas principalmente relacionados con la agricultura, pero no con temas de industria. Por lo tanto, había una desconexión profunda de lo que se investigaba a las realidades internas del país. Como tercer hito, tenemos que en 1973 el Ecuador no contaba con una comunidad científica fuerte ni institucionalizada. Es decir, de hecho, no se conocen exactamente cuál era el número de investigadores, no se conoce cuántas entidades o instituciones de investigación existían. Entonces, realmente podemos decir que no existía una comunidad científica fuerte. El cuarto punto es que hay que resaltar que en este aspecto las autoridades universitarias participaron en los espacios de coordinación estatal o en las reuniones de los organismos internacionales relacionados con PCTI. La política implícita de la política implícita de ciencia y tecnología se tradujo sobre todo en el fomento de creación de infraestructura, lo cual fue un hecho beneficioso para la universidad ecuatoriana, ya que alcanzó realmente a desarrollarse en infraestructura fuertemente. Como sexto punto, tenemos que las universidades no incidieron en la creación del CONACYT y tampoco les interesó su funcionamiento, pese a que fueron las mayores beneficiarias de los pocos recursos distribuidos por él. Y finalmente podemos ver que los recursos entre el CONACYT y lo que recibía el CONEU o el Consejo Nacional de Escuelas Politécnicas era muy distinta y de hecho llegó a ser 10 veces superior al del CONACYT. Aquí podemos ver un poco la discrepancia y la incongruencia que existía de la PCTI. En conclusión de esta etapa podemos definir que podrían rescatarse 2 aspectos específicos. El primero fue que las universidades llegaron a desarrollarse en infraestructura, pusieron más capacidades en sus laboratorios, y esto es un aspecto muy positivo por todos los recursos que recibieron. Y finalmente, que por primera vez se deja sentada la idea de que la PCTI es relevante para el país. Y más adelante podríamos afirmar que los gobiernos incluirían en sus planes de desarrollo PCTI. A continuación, pasamos a la segunda etapa. Gracias. Buenas noches con todos. La siguiente, por favor, Ro. Bueno, la siguiente etapa ha sido denominada como el BID y la política de ciencia y tecnología y comprende el periodo entre los años 1994 y 2004. Podemos decir que este periodo comienza con una modificación de la estructura institucional de la política de ciencia y tecnología,
eliminando el CONACYT, acusándolo de ser una institución burocrática y de no haber cumplido su misión institucional, y creándose el CENACYT y la FUNDACYT bajo el argumento de darle mayor agilidad y autonomía política al sector. La CENACYT se definió como una institución de nivel político, adscrita a la Vicepresidencia de la República. Sus principales funciones fueron dictar la política de ciencia y tecnología, elaborar el plan nacional en esta materia, asegurar su financiamiento entre sus actividades principales. Fue una institución muy pequeña, lo cual desde el gobierno fue presentado y valorado como una característica positiva. En cambio, el FUNDACYT fue una institución privada ubicada en el nivel ejecutivo y operativo del sistema de ciencia y tecnología. Sus funciones fueron programar, ejecutar y controlar la política de ciencia y tecnología y los planes respectivos, administrar los recursos financieros destinados a este campo, promover y financiar proyectos de investigación e innovación tecnológica, la formación de recursos humanos y desarrollar proyectos de implementación de infraestructura científica tecnológica. Ahora, ¿cuál fue la definición de ciencia y tecnología en esta época? Fue la ciencia y tecnología al servicio del crecimiento económico y la competitividad. Este paradigma estaba muy de la mano del consenso de Washington y era visto desde una perspectiva centrada en los estudios económicos de la década de 1990. También la ciencia era vista como fuente de oportunidad estratégica, que era un postulado posicionado por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el Banco Mundial, la CEPAL y la UNESCO. Se creía que la apertura económica mejoraría la eficiencia tecnológica a través de la inversión extranjera directa, la importación de maquinaria y equipos modernos, entre otros mecanismos. Así también se consideraba adecuado, se consideraba importante dar transparencia a los procesos de evaluación y asignación de recursos, una mayor vinculación de las instituciones generadoras de conocimiento con el sector privado, la oferta de servicios tecnológicos, las facilidades en el acceso al crédito productivo y una mayor inversión del sector privado. El foco de la política de ciencia y tecnología estaba en lo que es la innovación. Respecto a los instrumentos, podemos decir que el principal instrumento de esta época fue el crédito firmado con el BID a inicios de 1996. El crédito tenía como objetivo central la ejecución de un programa que pretendía contribuir al fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica del Ecuador para convertirla en uno de los puntos de apoyo de su desarrollo económico y social, para la cual se definió un monto de 30 millones, de los cuales el 80%, equivalente a 24 millones, tenía como fuente el crédito mismo del BID, y 6 millones, equivalente a un 20%, era la contraparte del Estado ecuatoriano. Para el banco, el objetivo de la política de ciencia y tecnología debía ser, sobre todo, el desarrollo tecnológico y la innovación empresarial. Se podría afirmar que en la definición del programa BID Fundacid existió una combinación entre una política a través de la ciencia con una política para la ciencia, con una primacía de la primera. La preferencia por la política a través de la ciencia se expresó en su peso presupuestario, equivalente al 39%, y en la preferencia de la política tecnológica con proyectos de investigación y desarrollo, servicios científicos y tecnológicos, proyectos de innovación y modernización tecnológica. En cambio, el peso presupuestario de los instrumentos de la política para la ciencia fue de alrededor del 28%, lo que se veía plasmado en el objetivo de dar 125 becas y financiar 8 proyectos de infraestructura. Las áreas prioritarias que se definió en este programa fueron la biomedicina, alimentos, recursos naturales y medio ambiente, materias primas y minerales, e ingeniería y procesos industriales. Siguiente, por favor. Una vez que se contó con los recursos financieros del crédito del BID y de acuerdo a lo que establecía la normativa legal vigente sobre ciencia y tecnología, CENACYT y FUNDACYT deciden definir una política y un plan nacional de ciencia y tecnología. El primer Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico podríamos decir que fue el resultado de las disputas y consensos entre dos visiones de la ciencia y tecnología. Una que privilegiaba la política tecnológica y otra que privilegiaba la política científica. Este plan fue el resultado de la combinación
del programa BID Fundacid, que lo mencionamos anteriormente, y que al final tuvo una ejecución del 95%, y un plan complementario propuesto justamente por la Senacid y el Fundacid y presupuestado con recursos estatales propios, con un monto de 12 millones de dólares, y que al final recogía las aspiraciones de la comunidad de docentes e investigadores y que tuvo un porcentaje de cumplimiento del 19.9%. En este contexto también entra en participación un actor muy importante, que es el Ministerio de Finanzas, en donde se vio comprometido la asignación de los recursos. Hubo continuos incumplimientos del Estado con los dos programas, ¿no? Tanto el BID Fundacid como el plan complementario. Estas fuentes de recursos trataron de ser sustituidas con el 0.25% del impuesto del 1% al monto de los contratos públicos, vigente desde 1990, y los rendimientos de los bonos estatales por 10 millones destinados a la ciencia y tecnología desde 1999. Sin embargo, tampoco estos montos fueron entregados a tiempo y en su totalidad. Como gran conclusión de esta parte, podemos decir que el primer plan de investigación científica y desarrollo tecnológico se enfocó en el fortalecimiento de la infraestructura científico-tecnológica universitaria y la formación de profesionales e investigadores, en su mayoría pertenecientes a las universidades. Es decir, es una característica muy parecida a la anterior. Siguiente, por favor. En otras palabras, podemos afirmar que existió una gran brecha entre la definición de la política de ciencia y tecnología plasmada en los diferentes planes y demás documentos oficiales de política explícita y la implementación de la política de ciencia y tecnología realmente ejecutada. Este plan, más que responder a una política científica y tecnológica nacional, fue una repartición de recursos financieros a investigadores universitarios que contaban con capacidades y experticias para aprovecharlos. Esto se ve traducido en que se otorgaron 146 becas, tanto para programas de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional, cuando la planificación determinaba 125 becas, o sea, se sobrecumplió este objetivo. Pero asimismo, también es importante mencionar que el componente de financiamiento de proyectos de innovación o modernización tecnológica empresarial fue el menos exitoso, cumpliéndose 6 proyectos de los 30 inicialmente identificados. Me parece muy importante lo que Fernando manifestaba respecto de cuáles fueron las causas realmente profundas de por qué no se dio esta transferencia, ¿no? Decía que obedecía a una mutua desconfianza entre la universidad y los sectores productivos. La falta de entendimiento y compromiso de los empresarios con el desarrollo científico y tecnológico local, evidenciado en su preferencia por la tecnología importada, su rechazo a lo nacional, su exigencia de resultados en el corto plazo y también un cierto facilismo en lo que sería un esfuerzo de inversión propio. Siguiente, por favor. Respecto ya al rol de la universidad en este periodo, podemos decir que la universidad tuvo un papel bastante preponderante y lo podríamos definir en un rol como actor y también en un rol como beneficiario. En lo que sería el rol como actor, podemos afirmar que los rectores de la EPN, del ESPOL, de la PUCE, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y de la Universidad de Cuenca fueron los mentalizadores del crédito del BID y de su impulso al momento de su concreción. Entonces, justamente de ahí viene la importancia de este actor, ¿no? Adicionalmente, podemos decir que en este periodo la universidad fue duramente criticada, principalmente por el gobierno de Sixto Durán Ballén, ya que decía que era un ente burocrático y que no cumplía con su función de investigación. Ahora, como beneficiarios, podemos decir que los mayores beneficiarios del primer plan fueron un grupo de universidades, dentro del cual la mayoría eran universidades públicas. Entre ellas destacan las dos más prestigiosas escuelas politécnicas del país, la EPN y la ESPOL. Los investigadores universitarios se concentraron en las 3 ciudades política y económicamente más importantes del país, mayoritariamente en Quito y en menor medida en Guayaquil y Cuenca. Esto da paso para la siguiente etapa, que es el retorno del Estado a lo que sería el manejo de la ciencia y tecnología. Muchas gracias, Marce.
Este periodo de tiempo marca un punto importante en que se incrementa la asignación de fondos estatales para la ciencia, la tecnología y la innovación, y cubre dos etapas clave para el desarrollo de las políticas de ciencia y tecnología en Ecuador. La primera durante el gobierno de Alfredo Palacio y luego en el primer periodo de Rafael Correa. Un poco para entrar en contexto, a nivel latinoamericano se identifica al neoliberalismo y también a las crisis que surgieron de este como un acontecimiento que constituyó un punto de inflexión para el surgimiento de los gobiernos de izquierda. A partir de este momento se identifican transformaciones tanto sociales como políticas, económicas y culturales que se desarrollaron en varias naciones latinoamericanas. Los países de Bolivia, Ecuador y Venezuela son los que particularmente experimentaron los mayores cambios. Ya yendo un poco más allá, en el periodo del 2005 al 2007, por favor pasemos la diapositiva, esta etapa se considera como de transición y ocurre durante el mandato del presidente Alfredo Palacio. Recordemos que su perfil es de un médico, académico e investigador y fue presidente también de la comunidad científica ecuatoriana en la década de 1990, siendo también un miembro del CONACYT en esa época. Con Palacio se retoma la idea de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es una responsabilidad del Estado. Y se entiende también durante su gobierno que la ciencia y la tecnología tiene que responder al desarrollo, entendido como crecimiento económico y productivo, pero también como respuesta a las necesidades sociales y a la mejora de la calidad de vida. Esto se puede observar en los objetivos que planteó el gobierno, que por una parte fue contribuir a la solución de los problemas sociales más importantes a través de la investigación, mejorar también la competitividad de los sectores productivos incorporando la ciencia y la tecnología, fomentar también la articulación entre los sectores académico, gubernamental y productivo, y fortalecer la capacidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Continuando con la siguiente diapositiva, se generó un nuevo documento de la política de ciencia y tecnología que se llamó Política Nacional, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ecuador 2005. Este documento fue aprobado por la Junta Directiva del Fundacit el 21 de diciembre de 2005 y fue interesante porque fue construido con la participación de los tres actores relevantes dentro del sistema, que son la academia, el gobierno y el sector productivo. Para construir este documento se realizaron foros nacionales en varias ciudades del país. Y particularmente, esta nueva propuesta comprendía tres componentes principales: fortalecer la capacidad científica y tecnológica a través del financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo que aborden los problemas nacionales, también las becas de posgrado y también la promoción de la investigación tanto básica como aplicada y tecnológica, además también del fortalecimiento de la cooperación internacional. Otro de los componentes importantes fue que comprendía una política de ciencia y tecnología que promovía el fortalecimiento del sistema, también bajo la creación de una nueva ley orgánica de ciencia y tecnología que tenía enfoque en la resolución de los problemas sociales. También la descentralización de las actividades científicas, tecnológicas e incluso comprendía un componente de divulgación y popularización de la ciencia. Un tercer componente fue mejorar la competitividad y la innovación empresarial, promoviendo la inversión privada en investigación y desarrollo. De esta manera se fomentaba la vinculación entre la academia y el sector privado mediante el financiamiento de la innovación y la incorporación de científicos en las empresas. Más allá, y para ejecutar ya esta política, por favor, pasemos a la siguiente. Muchas gracias. Se creó una cuenta llamada Cuenta de Reactivación Productiva y Social del Desarrollo Científico, Tecnológico y de la Estabilización Fiscal, o CEREPS. Dentro de esta cuenta se destinaba el 5% a la política de ciencia y tecnología. Para crear esta cuenta, se eliminó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, o FEIREP, que priorizaba el pago de la deuda por sobre los programas sociales y no incluía un financiamiento para ciencia y tecnología. En este fondo CEREPS, se tradujo en una asignación de $34 millones entre el 2005 y el 2006, de los cuales únicamente se ejecutaron 4, pero financiaron 54 proyectos de investigación y desarrollo, 15 proyectos de innovación, 7 de reinserción de becarios y además se financiaron 28 becas de posgrado. Lo curioso y también importante es que entre los beneficiarios de estas becas, a diferencia del primer plan de ciencia y tecnología, no se limitaron únicamente a las universidades, sino que también incluyeron institutos públicos y privados de investigación e incluso algunas empresas privadas. Más adelante, durante esta etapa, en septiembre del 2006, existieron reformas importantes de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Se establece al CONACYT como organismo rector del sistema, designando al CENACYT la facultad de promover las actividades científico-tecnológicas y dejando al Fundacit sin funciones, por lo cual se le eliminó. Esta etapa es muy interesante porque estas medidas de impulso a la política de ciencia y tecnología fueron posibles gracias al contexto que vivía el país en ese momento.
Recordemos que en ese momento cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez y existió una presión importante de diversos actores sociales que demandaban las políticas de beneficio social. Además, desde la Fundacit se argumentaba que la coyuntura era favorable para el desarrollo de ciencia y tecnología, primeramente porque existía una masa crítica de científicos que fueron producto del primer programa de ciencia y tecnología, y en segundo lugar porque con el gobierno de Palacio se popularizó la idea de que por primera vez en el país se consideraba la ciencia y la tecnología como una política de Estado. Y en la siguiente etapa, si pasamos también a la siguiente lámina, entre el 2007 y el 2010 se consideró la ciencia y la tecnología para el buen vivir y la valoración de los saberes ancestrales. En esta primera etapa de la política de ciencia y tecnología del gobierno de Correa, la ciencia y la tecnología va tomando importancia en el discurso oficial y se convierte progresivamente en una prioridad que es ya agenda del Estado. Vamos más adelante, por favor. En este caso, la política nacional de ciencia, tecnología e innovación fue parte que integró el Plan Nacional de Desarrollo del 2007 al 2010 y se manejaban concepciones y enfoques similares a los gobiernos anteriores, a las etapas anteriores, pero con ciertas diferencias. Por ejemplo, se consideraba importante invertir en ciencia y tecnología para promover el desarrollo productivo, social y el desarrollo humano, pero con un importante componente porque tenía que estar enfocado en la búsqueda de la equidad social. Además, era importante transitar de un modelo económico basado en la exportación de materias primas a otro basado en el uso, el acceso y la difusión del conocimiento. Además, en la Constitución del 2008 se planteaba que el sistema de ciencia y tecnología tendría como objetivo desarrollar tecnologías de innovaciones que impulsen la producción nacional, que eleven la eficiencia y la productividad y mejoren la calidad de vida, pero además contribuyan a la realización del buen vivir. Entonces, en general, la idea que prevalece es que la ciencia y la tecnología debe contribuir al desarrollo económico, a la producción, pero también a los objetivos sociales, también a fortalecer la soberanía nacional y a disminuir la dependencia extranjera. Continuando con la siguiente diapositiva, el Plan de Desarrollo de 2007 al 2010 y la nueva Constitución del 2008 fueron las que sentaron las bases de este proyecto político y se resumen en 5 aspectos importantes de estas propuestas políticas. Una, que fue la concepción del gobierno sobre la relación de ciencia y tecnología con el desarrollo, cuyo énfasis estaba en la inclusión social, y a partir de lo cual se definen los objetivos estratégicos de la política de ciencia y tecnología. En segundo lugar, el rol del Estado en relación con la ciencia y la tecnología. Se determina que el fomento y el financiamiento de las actividades científico-tecnológicas y la coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología son responsabilidades del Estado. Posteriormente, la política internacional que plantea controlar la transferencia de tecnología para que sirva a objetivos sociales y también a la generación de capacidades locales, contempla que la política de ciencia y tecnología sea uno de los elementos de la agenda de integración latinoamericana. En un cuarto punto, existe también una preocupación por los saberes ancestrales, que lleva a una denominación nueva del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con la inclusión de nuevos actores, que en este caso eran las personas o las comunidades con sus saberes ancestrales. En quinto lugar, la importancia por el medio ambiente y la biodiversidad en la ciencia y tecnología, tanto en su relación de protección como también como su uso para el cambio del modelo de desarrollo. Más adelante, en la siguiente diapositiva, podemos encontrar que la fuente de asignación de recursos para ejecutar esta política sigue siendo la misma que los años anteriores, fueron los fondos CEREPS. Durante el 2007, la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo que fueron financiados con fondos CEREPS fue suspendida bajo el argumento de que no existían las políticas de investigación. Entonces, el gobierno designó a organismos e instituciones oficiales del Estado para que analicen estos proyectos, porque las actividades de investigación y desarrollo propuestas no seguían los intereses y las necesidades nacionales, sino que se argumentaba que atendían a intereses de los organismos particulares, tanto de las instituciones que propusieron o incluso de los investigadores. Esta ejecución de las actividades científico-tecnológicas y las asignaciones de los recursos se incrementaron con el tiempo, hasta que desde el 2009 se observa una priorización ya de la política de ciencia y tecnología. Sin embargo, la asignación de los recursos se realiza dentro de una política centralizada en el gobierno central, lo que demostró también una desconfianza hacia la comunidad académica. Entre el 2007 y el 2009 se invirtieron un poco más de 39 millones de dólares, de los cuales 31 millones de dólares correspondieron al año 2009. Con estos recursos se entregaron 407 becas. Además, se realizó también una convocatoria para proyectos de investigación y desarrollo, en la que se seleccionaron 69 proyectos,
En esto se invirtió más de 65 millones de dólares durante estos 3 años. Cabe resaltar que en esta etapa existía una mayor voluntad política para promover la ciencia y la tecnología con recursos públicos estatales, aunque fueron modestos para los años que siguieron. Sin embargo, ya en su ejecución no existieron mayores cambios que en los años anteriores. En temas, y pasamos por favor a la siguiente etapa, de instituciones, la política de ciencia y tecnología en este periodo fue bastante inestable, porque tanto los documentos de política como las instituciones responsables y las autoridades de este sector no se mantuvieron en el tiempo. En enero de 2007, Correa encargó a la vicepresidencia la formulación de las políticas de ciencia y tecnología y también la supervisión del CONACYT y del CENACYT. En abril del 2007, se decidió que todos los proyectos de investigación y desarrollo con fondos CEREPS sean aprobados primero por el presidente con el consentimiento también de las EMPLADES. En noviembre de 2007, vemos que es en el mismo año, se realizó un nuevo cambio en la estructura institucional. Se suprimió nuevamente el CONACYT y se ubicó al CENACYT como un organismo adscrito al CEMPLADES. Y finalmente, ya en el año 2010, a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, se reformó de manera importante la institucionalidad responsable de la política de ciencia y tecnología, que finalmente quedó a cargo del CENESID. Como conclusión, más allá del discurso y de lo que se expresó en distintos documentos de la política de ciencia y tecnología, esta etapa fue ejecutada de una manera similar a la década de 1990 y también a los primeros años de los 2000. E incluso se utilizaron también los mismos instrumentos de la política, que fueron las becas para estudios de posgrado y el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo a través de fondos concursables. Entonces, la idea de insertarse en la sociedad del conocimiento y de entender la ciencia y la tecnología para el desarrollo social y económico, comienza a ganar fuerza hacia la idea de que la ciencia y la tecnología es un requisito para el cambio de la matriz productiva. Con lo que continúa la siguiente etapa. Bien, muchas gracias, Roberto. Buenas noches a todos, amigos, compañeros y público presente. Sí, básicamente para hablar un poco sobre lo que es el cambio de matriz productiva. Este se suscita en el periodo 2010-2017 durante el gobierno de Rafael Correa, quien pues durante este gobierno se realizaron cambios estructurales o se modificó el modelo de gobernanza del país precisamente a través de un proceso de reforma democrática del Estado. Se fortalecen las instituciones que estaban ligadas a partir del 2017 al Ejecutivo y se crean como dos pulmones, principalmente lo que era la Secretaría de la Administración Pública, que se hacía cargo precisamente de la ejecución del presupuesto del Estado, y la Secretaría de Planificación y Desarrollo, que se encargaba precisamente de la planificación de la política pública, la inversión y la estructuración del Estado. Entonces se adoptan entonces una estrategia que prioriza un cambio en la participación del aparato estatal en general en cuanto a la formulación, al diseño e implementación de todas las políticas públicas relacionadas con los diversos sectores. Sin embargo, se da prioridad también a lo que era la producción científica y la transferencia tecnológica. Estamos con un problema de audio contigo, está sonando mucho tu micrófono. Sonando mucho eco, tal vez. No, sonaba un poco de ruido, pero parece que en este momento ya está mejor. Ah, ya, perdón. Bueno, decía, que básicamente las EMPLADES era el órgano rector de la política pública y a través de la CENESID, que fue creada precisamente como lo refirieron previamente, se destinaron fondos y se crearon políticas públicas precisamente para lo que era la producción científica y la transferencia de tecnología. Es así que nace este concepto de la matriz, el cambio de matriz productiva, como vemos a continuación, por favor. Esta estrategia contemplaba básicamente un cambio, ¿no? Un cambio en cómo organizar a la sociedad, cómo producir determinados bienes, productos o servicios en un tiempo y precios determinados, y velar por los procesos de interacciones entre actores sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros. Con un fin, finalmente la idea era localizar, buscar, usar recursos para actividades productivas, no solo en territorio, sino con una perspectiva hacia lograr que se vendan estos productos inclusive en el exterior.
pero por su alcance el término no se limitaba únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos. También tenían la obligación de velar por esos procesos de interacciones entre los actores sociales, políticos, económicos que se señalan y que se utilizaban recursos para disponer posteriormente a nivel país. Entonces, avancemos, por favor, vamos a ver cómo se da este cambio evolutivo, ¿no? La política pública, finalmente, durante este periodo se apegó a los siguientes lineamientos. Primero, un cambio en la concepción de las PCTI, de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, a través de las EMPLADES, bajo el modelo de planificación establecido, la construcción de instituciones de CENESID, CEACES y el CES que estaban involucradas, la implementación de un modelo lineal enfocado en las relaciones gobierno-academia y la secuencia de la ciencia social a la innovación. Y a diferencia de otros gobiernos, pues también se empezaron a crear instrumentos de políticas públicas que se basaban básicamente en lo que era la evaluación, la estandarización de la universidad, un programa de becas que ya lo refirieron previamente, un programa que se denominó Prometeo Viejos Sabios y, bueno, lo que conocemos un poco sobre IH, que lo veremos más adelante. En este cuadro que ustedes vemos aquí, por ejemplo, el objetivo era precisamente transformar la economía, pasar de una economía de producción primaria basada en lo que son el extractivismo, explotación de recursos naturales que son finitos, y pasar en el tiempo a una sustentada en recursos infinitos que estaba buscándose precisamente apropiarse a través de el accionar científico, el accionar económico e industrial. Entonces la idea era bajar, ¿no es cierto?, ciertas brechas en la producción extractivista, lograr un cambio en la producción industrial con el fin de empezar a generar productos y servicios con ciertos valores agregados y en el tiempo lograr que esos valores agregados sigan creciendo. Entonces, la idea era fortalecer las capacidades de la población ecuatoriana en ese sentido, a final de lograr una economía más sostenible y sustentable, inclusive ambientalmente amigable. Ese era el proceso evolutivo que se buscaba precisamente con este cambio de matriz productiva. Avanzamos, por favor. La pregunta aquí que surgía para llegar a este objetivo desde el 2012 al 2030 era cómo hacerlo, ¿no? Llegar precisamente a esta exportación primaria y se buscaba una estrategia de acumulación, de distribución y redistribución, con políticas en ese sentido, con el fin de redefinir la formación socioeconómica y sus condicionamientos institucionales y lograr una transición entre esta estructura económica productora a una economía generadora de valor agregado. A través de la creación del conocimiento y de la innovación social, la tecnología. Avancemos, por favor. Es así, pues, que se busca, ¿no?, con ciertas acciones de carácter público que estaban siendo implementadas por parte de las autoridades, se pensaba básicamente que no existe o no es posible un desarrollo, sobre todo en los países del primer mundo. Es impensable que exista una transformación económica, política, social y ambiental sin que se tenga en cuenta estos agentes políticos y por ende se basaba las políticas públicas en este concepto del triángulo de Sabato, como lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces, este triángulo pues nos permite ver que se apega a una consistencia entre tres nodos principales, ¿no?, y sus relaciones. Por una parte, lo que es el gobierno, la infraestructura científico-tecnológica y la estructura productiva, que tenían obviamente entre estas relaciones implicaciones de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Se busca precisamente gestionar el conocimiento común abierto, alcanzar una estructura productiva basada en este conocimiento, apropiarnos, generar ideas creativas, producción de nuevos bienes y servicios, distribución de bienes. Así, de esta manera, se lograría fortalecer el talento humano que esté involucrado precisamente en lo que es la ciencia y la tecnología. Avanzamos, por favor. Bien, para esto obviamente se requerían recursos y hemos visto, por ejemplo, en los gobiernos anteriores y en las décadas anteriores, cómo ha ido evolucionando precisamente lo que es el Producto Interno Bruto, el gasto en investigación y desarrollo. Vemos en el gráfico expuesto ahí, en el año 1996 hasta por lo menos el 2007 se veía muy poco
gasto público en este sentido, y a partir del 2008, y muy importante decirlo, a partir del 2009 el gasto público sube, ¿no? Crece hasta las cifras que se tenían del 2014 con las actividades de ciencia, tecnología e innovación que se llevó a cabo por parte del INEG, una encuesta referente a esto. Nótese que se habla de gasto total, ¿no? No se habla de inversión pública, una situación que creo que también es necesario tenerla en cuenta para poder modificar y tener una estructuración distinta de cómo vemos nosotros la participación del Estado en estas cosas. Vemos también cómo se requiere, obviamente, de ciertos niveles de dinero, de recursos, para poder alcanzar precisamente estos niveles de desarrollo a nivel social y a nivel económico. Sin embargo, no vemos todavía reflejado acá, aún hasta el 2014 por lo menos, pese a que se ha tenido un importante crecimiento, no se ve reflejado el crecimiento económico que se debería haber tenido presupuestado en un inicio de entre 4 años de gobierno. Avanzamos, por favor. Y bien, pues entonces nos queda simplemente plantearnos que existe un reto que está enmarcado en determinar qué acciones públicas hay que contemplar para la construcción de una agenda política en el Ecuador sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación y alcanzar precisamente una transformación social, política, ambiental y económica principalmente, que permita superar estas adversidades que hemos tenido y pasar de esta economía extractivista a una economía de explotación de nuevos recursos. La idea es llegar a un equilibrio entre lo que son los sectores estratégicos y las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y básicamente las relaciones entre estos sectores se vinculaban precisamente, como lo refirió Marcelo en algún momento, se vincularon a lo que eran los recursos naturales, la electricidad, las tecnologías de información y comunicaciones y los recursos hídricos. Básicamente la idea es que se llegue a establecer, o se llegó a establecer entre 4 ejes que compusieron la política pública establecida. Los gobiernos, mejor dicho, el gobierno de Rafael Correa, pues, creó unos programas que eran transversales: Ecuador productivo, Ecuador soberano, Ecuador inclusivo y Ecuador sostenible, y sus ejes eran, pues, más adelante, pues, vamos a ver cómo la educación formó parte de este cambio y qué se hizo en este periodo principalmente y en los últimos años. Con Cristian, por favor. Gracias, Romel. El fuerte estímulo a la ciencia, la tecnología y la innovación por parte del gobierno de esta época dio prioridad a la formación del talento humano en relación con otros instrumentos de PCTI. Al sector académico fue al que se le asignó mayores recursos económicos. En este campo, las PCTI siempre estuvieron bajo un modelo que centralizaba los procesos y la toma de decisiones en el gobierno central. En el marco teórico bajo el cual se puede encasillar a las PCTI en esta etapa es el modelo lineal, que es uno de los primeros modelos desarrollados para entender la relación entre la ciencia, la tecnología y el progreso económico de una sociedad. Este marco teórico propone que el proceso de innovación en una sociedad empieza con el desarrollo de las ciencias básicas, la investigación básica. Luego pasa a la ciencia aplicada o investigación aplicada, y para finalmente llegar al desarrollo y a la producción de nuevos servicios o productos. En Ecuador, el modelo lineal de las PCTI fue implementado bajo la dirección de la CENESID, apuntando a la etapa inicial del modelo lineal, es decir, a incentivar el desarrollo de las ciencias básicas, centrando la política pública de CTI en la universidad y en algunos centros de investigación públicos. Esto se evidenció por la gran asignación de recursos que tuvo la educación superior en este periodo. Por supuesto, existen críticas a este modelo lineal que adoptó el Ecuador. Se criticó este modelo adoptado por el gobierno, planteando que no se dio apertura a otros modelos de PCTI más actuales, como el de la triple hélice y otros que ayuden a lograr una mayor colaboración con el sector empresarial.
en el desarrollo de la innovación basada en ciencia y tecnología. Y es que en este periodo no se logró establecer una sinergia con el sector empresarial, el sector privado, ni con las instituciones públicas relacionadas con los sectores productivos, como algunos ministerios. Se criticaba también al sector productivo, al sector privado, puesto que tampoco le había dado mucha importancia al desarrollo científico. No existía una demanda de ciencia y tecnología en este sector. El sector empresarial se considera importante principalmente por el aporte en inversión de capital que puede dirigir hacia el desarrollo científico y tecnológico y en la capacidad de manufactura que tiene este sector. Si la universidad tiene la capacidad de investigación y desarrollo, el sector empresarial tiene la capacidad de producción y de distribución de lo que desarrolla la universidad. Esta época es también importante porque es cuando Ecuador por primera vez produce datos acerca de las actividades de CTI, lo que es importante para medir y evaluar las políticas públicas en este ámbito. La primera encuesta nacional sobre CTI fue realizada en el 2013, con esfuerzos conjuntos entre Cenecit y el INEC. Es así que en el campo académico se empiezan a contar con ciertos indicadores que evalúan los resultados en este campo. Indicadores como los de inversión. Por ejemplo, entre 2009 y 2014 el gasto en materia de CTI incrementó en un 122%. Esto es alrededor de 11.000 millones de dólares que fueron asignados a la educación superior en el periodo de 2007 a 2015. El gasto en materia de CTI aumentó de 0,8% del PIB a un 2% del PIB. También se contó con indicadores que medían el impacto de la inversión en materia académica, los resultados académicos que se estaban obteniendo, como por ejemplo, teníamos el número de investigadores llegó a 1,9 o 1,59 por cada 1.000 habitantes de la población económicamente activa, superando la tasa promedio de América Latina en este entonces, que era de 1,3. Otro indicador, tenemos el número anual de publicaciones relevantes en Scopus, que pasó de 344 a 1.237. El nuevo presupuesto dedicado a la educación superior en este periodo permitió al gobierno aplicar algunos instrumentos de política pública para incentivar el desarrollo de ciencia y tecnología en el campo de la educación superior. Entre los principales están un agresivo programa de becas que permitía a los estudiantes ir a universidades en el extranjero. Un total de 18.645 becas fueron otorgadas en el periodo 2017-2015. 2007-2015, con una inversión de alrededor de 400 millones de dólares. Esto es 42 veces más de lo que fue asignado para estos programas entre 1995 y 2006. El criterio de selección de universidades eran rankings internacionales que medían la excelencia académica. Otros instrumentos, como por ejemplo los programas Prometeo y Viejo Sabio, que permitían atraer investigadores extranjeros al país. Prometeo fue una iniciativa de Cenecit, cuyo propósito fue fortalecer las capacidades institucionales de las universidades, de centros de investigación y entidades públicas del país, vinculándolas con investigadores con título de doctorado de diferentes partes del mundo. A diciembre del 2015, un total de alrededor de 1.000 investigadores de 48 países ya habían sido contratados, y aquí también se evidenciaba esta preferencia por la investigación básica. De estos investigadores contratados, el 57% eran para ciencias básicas, el 17% para producción e innovación y el 26% era para ciencias sociales, arte y cultura. Otro instrumento fue la asignación de recursos basada en méritos a las universidades, donde la excelencia era medida a través del número de publicaciones en revistas indexadas. En 2013 también se crearon 4 nuevas universidades públicas, la Universidad Regional Amazónica, el IQIAM,
la Universidad de Tecnología Experimental, IACHAI, la Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de Educación. Cada una de estas universidades contaba con el apoyo de una secretaría o un ministerio. Por ejemplo, IACHAI fue promovida por la CENESID, el ICIAN, por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, la Universidad de las Artes por el Ministerio de Cultura y la UNAE por el Ministerio de Educación. El instrumento de política pública más ambicioso en el ámbito de PCTI, con una inversión de alrededor de 600 millones de dólares en el periodo 2013-2016, fue el primer clúster tecnológico nacional, la Ciudad del Conocimiento, IACHAI, en el intento por llevar a cabo este cambio de la matriz productiva para pasar a una economía basada en el conocimiento. IACHAI causó una controversia por los resultados que se habían obtenido, que no se ha conseguido aún los logros que se pretendían. El proyecto no ha logrado atraer a todos los actores de un clúster tecnológico que se habían planteado en un principio. Se hacen varios cuestionamientos al respecto, como la elección de un modelo rural y no de un modelo urbano, la construcción de un clúster desde cero y no a partir de capacidades preexistentes en el país. Y se criticaba también la centralización de todos los procesos de innovación en el gobierno. En general, los resultados finales de las políticas de ciencia, tecnología e innovación son más difíciles de evaluar. Vimos que existen indicadores que evalúan únicamente los resultados académicos y la inversión que se hizo en la academia, pero medir ya el cambio de la matriz productiva o medir si el país efectivamente ha avanzado en su desarrollo económico o en el bienestar social, que son los objetivos finales de estas políticas públicas, esto es mucho más difícil y está sujeto ya a análisis más profundos. Y es justamente un poco de lo que vamos a abarcar en el foro que viene a continuación. Muchas gracias. A continuación, damos la bienvenida al doctor Fernando Herrera. Fernando es doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador, máster en Economía del Desarrollo, Flaxo, Ecuador, diplomado superior en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de Desarrollo, Flaxo, Ecuador. Estancia doctoral en el Centro de Investigación, Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes, en Buenos Aires, Argentina. Ha sido docente investigador en la Escuela Politécnica Nacional y otras universidades. Es director ejecutivo de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, CTS Ecuador. Miembro del Grupo de Investigación, Sistemas de Información, Gestión de Tecnología e Innovación, CICTI, de la Escuela Politécnica Nacional. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología, ESOCITE, miembro de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, AECIP. A continuación damos inicio al foro. Recordamos al público que pueden enviar sus preguntas a través de los comentarios. Fernando, buenas noches, qué gusto saludarte a los tiempos. Una pregunta, considerando las categorías del análisis que hemos venido manejando en la presentación, que bueno, es la definición de la ciencia, los instrumentos y el papel de la universidad, ¿cómo se podría definir al periodo del 2017 al día de hoy? Bueno, primero buenas noches con todos y con todas, agradecerles la invitación, es un gusto también verles, Marcelo, entrando en materia y respondiendo a tu pregunta. No pude escuchar lamentablemente toda su exposición, me disculpo por eso, pero vi la mayoría, buena parte. Lo primero que quisiera plantear es, tengo la impresión de que hay la necesidad de diferenciar entre política de educación superior y política de ciencia y tecnología. Tengo la impresión de que se está mezclando esas dos cosas, y no es lo mismo, hay objetivos distintos, hay instrumentos distintos, hay lógicas distintas, entonces eso llamaría primero la atención. En cualquier caso, en los dos ámbitos, yo diría
en función de la pregunta, ¿cómo evaluar este último periodo? Yo diría que es un periodo prácticamente de abandono, ¿no? Porque de alguna forma creo que tenemos un retroceso, hemos tenido pocos recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación, hemos tenido poquísimos instrumentos, básicamente lo que se ha visto es un concurso de proyectos de I+D, que fue, digamos, lo más relevante de la política de ciencia, tecnología e innovación en estos últimos años. Algo se habló de hub de innovación en la Escuela Politécnica Nacional y en otras universidades de Quito. Se estaba promoviendo esta iniciativa, creo que no termina de apuntar, creo que obedece eso más bien a la esporádica intención de alguien desde el gobierno de hacer algo, pero no era parte de una planificación general. En definitiva, el problema es que no tenemos un plan nacional de ciencia y tecnología, no tenemos una política nacional de ciencia y tecnología concreta. Hemos tenido un conjunto de iniciativas sueltas, particulares, que se le ocurren a alguien que en determinado momento está al frente de los distintos espacios del organismo rector de la ciencia, la tecnología e innovación en nuestro país, pero no hemos tenido una política, un horizonte que nos diga cuáles son los objetivos de largo plazo, allá vamos, cuáles son los sectores que priorizamos, qué es lo que perseguimos. Eso no lo tenemos. Entonces, mientras eso no se tenga, es complejo ir más allá. Y lo otro que no terminamos de tener, y eso es, digamos, una condición recurrente, una condición permanente en la historia de la política científica y tecnológica del país, es que no tenemos recursos específicos para ciencia, tecnología e innovación. En los años anteriores, antes de este periodo, el gobierno anterior fue el periodo en donde mayor recursos tuvimos destinados a CTI. Entonces, de alguna forma, es notorio el cambio, y eso es notorio en la cotidianidad de las universidades, por ejemplo, porque, claro, cada vez hay menos espacio, por ejemplo, en la dedicación de los profesores de la ciencia, tecnología e innovación. Cada vez abundan, digamos, profesores que tienen 15, 20, 30 horas de clases y con eso cumplen su carga horaria, pero no investigan. Entonces, eso hace parte también de la política STI. Eso es, digamos, un elemento estructural que desmotiva también a que las instituciones de educación superior dediquen tiempo y prioricen esto dentro de su accionar, de su cotidianidad. Eso es lo que podría decir en términos súper generales, Marcelo. No sé si con esto cumplo con responder tu inquietud. Sí, Fer, muchas gracias. Fer, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto a los años. ¿Qué hubo, Romero? Gusto verte, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, bueno, un poco poniéndote al tanto de lo que estábamos conversando precisamente al respecto del cambio de matriz productiva, y como ya es conocido del anterior periodo gubernamental, se buscó realizar un proceso de sustitución de importaciones, o que le llamaron sustitución selectiva, ¿no?, en los sectores de bienes de consumo y en menor medida de bienes intermedios. De ahí salió la ley de importaciones. Pero hay que tener en cuenta que estas industrias, las de bienes de consumo, son las que en general menor demanda directa de investigación tecnológica tienen, ¿no? Las industrias de bienes de capital, que incluyen actividades de alta intensidad técnica, como electricidad, electrónica, química, etcétera, son escasas o casi nulas acá en el país, y en su mayor parte pertenecen a empresas extranjeras que realizan la innovación y desarrollo en sus países de origen. Siendo esta situación, pues así este preámbulo, justamente me nace esta inquietud. ¿Qué acciones públicas concretas deberíamos esperar o deberíamos contemplar, ¿no es cierto?, en la agenda del desarrollo del Ecuador sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación para alcanzar una transformación en el sistema económico, político, social y ambiental que permita superar estas políticas extractivistas que son las que nos guían sobre la explotación principalmente de recursos no renovables? Chévere, Rommel, gracias la pregunta. Creo que en tu pregunta está más o menos insinuada ya la respuesta a lo que planteas. Creo que lo primero que requerimos como sociedad es, digamos, esta idea de definir hacia dónde queremos llegar nuevamente. Esto en la literatura, digamos, de CTS está claramente definido. Algunos llaman Gran Acuerdo Nacional. Sábato planteaba esta idea del triángulo. Ahora se habla de triples, cuádruples, quíntuples hélices, pero es esta idea de ponernos de acuerdo hacia dónde queremos llegar. Es decir, de tener como sociedad la intencionalidad de un modelo de acumulación
que demande CTI. Entonces, en esa perspectiva, claro, cuando nosotros hemos hablado a lo largo de la historia ecuatoriana del cambio de modelo de acumulación o de cambio de la matriz productiva, o estos intentos que hemos tenido de sustitución de importaciones, ya sea en los 50, 60 y sobre todo en el 73, en la perspectiva del gobierno de Rodríguez Lara y en los últimos años con el gobierno de Correa, esos fueron los dos momentos donde se hablaron con mayor fuerza de sustitución de importaciones. Eso apuntaba a la posibilidad de justo hacer lo que tú planteas, digamos, de especializarnos en la producción de bienes y servicios que demanden mayor ciencia, tecnología e innovación. Entonces, creo que eso es lo primero, es decir, definir hacia dónde queremos llegar y de alguna forma desde esa perspectiva priorizar los sectores a los que hay que apostar, definir cuáles son las especialidades productivas de distintos ámbitos geográficos a lo largo del país, y de ahí viene pues la demanda de CTI. Y eso pasa por una serie de elementos que podríamos hacer. Por ejemplo, Oscar Barsaski planteaba desde los 70 esta posibilidad de pensar, por ejemplo, en que el Estado debe jugar un rol fundamental y en que los sectores estratégicos, en nuestro caso, por ejemplo, el petróleo, debería ser uno de estos espacios donde se construyan estas relaciones entre los actores y que permitan ahí ensayar el desarrollo científico-tecnológico en un ámbito específico del quehacer del Estado, y en esa medida, digamos, ir generando estas conexiones que permitan luego replicar esos modelos hacia otros espacios, una suerte de pequeñas triple hélices o pequeños triángulos en la posibilidad de que todo el mundo apunte hacia el mismo lado, ¿no es cierto? Que la universidad, el sector productivo, las empresas públicas posiblemente en este caso, y el Estado apuntalen hacia el desarrollo productivo en un sector específico. En nuestro caso, el ejemplo más visible es el petróleo. ¿En qué medida tenemos, por ejemplo, investigación, una inversión en I+D súper fuerte en un petróleo? Si somos un país petrolero, deberíamos tener un gran instituto de investigación en el tema petrolero, en el tema de petroquímica, etcétera, etcétera, de tal forma que haya un conjunto, un ejército, un pequeño ejército de investigadores, un programa, un plan específico de investigación en función de los problemas o las necesidades específicas del sector petrolero de nuestro país, y en esa perspectiva apuntalar la investigación, el desarrollo y la solución a estos problemas concretos de la industria petrolera, como en nuestro caso. Por ahí podría ser, Rommel. Entonces, sí, definitivamente pasa por ahí. O sea, lo primero que necesitamos, y ahora que estamos en época electoral, habría que preguntarnos, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la propuesta de estas distintas posibilidades que tenemos ahora en la elección de un nuevo gobierno en función del modelo de acumulación de riqueza que nos están planteando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos vernos? ¿Queremos todavía, digamos, priorizar el capital financiero? ¿Queremos quedarnos en los commodities, en el petróleo, en los productos agropecuarios, o queremos trascender hacia otros sectores, el sector terciario u otros que demanden mayor CTI? Entonces, por ahí pasa. Necesitamos una definición en relación con esa perspectiva. Eso quizás, Rommel. Perfecto. Queda muy claro, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Fer, por unirte a este evento nuevamente. Te agradezco mucho por tu tiempo, y también ha sido muy enriquecedora tu investigación sobre la historia de política de ciencia y tecnología en el país, que la hemos utilizado justamente para desarrollar este webinar. A continuación, me gustaría dar paso a los comentarios, porque también hay gente que nos está escribiendo a través de redes sociales. Entonces, vamos a responder una pregunta del público. Mónica nos pregunta: considerando las lecciones del pasado, no exentas de mal uso y corrupción, ¿cómo se podría optimizar los fondos disponibles para ciencia y tecnología en un escenario post-COVID? Bueno, honestamente, yo no sé si el tema ahora pasa por optimizar, sino por tener recursos. Es decir, creo que la primera decisión fundamental es asumir que la ciencia, la tecnología e innovación son importantes. Y eso pasa por tener, por ejemplo, un fondo permanente para CTI. A ver, pongamos un ejemplo. A nosotros, a cualquier ecuatoriano, a cualquier ciudadano ecuatoriano, no se le ocurriría pensar, por ejemplo, voy a exagerar un poco, pero para intentar explicarme, no se nos podría ocurrir eliminar del presupuesto general del Estado el rubro de educación o de salud, por ejemplo.
más o menos en nuestra, bueno, alguna gente si se le ocurre, algunos candidatos se les puede ocurrir ahora. Sin embargo, en términos generales, pues nosotros tenemos todos más o menos un acuerdo, digamos, como sociedad, de que la salud es importante y que los médicos, los hospitales, etcétera, etcétera, tienen que ser cubiertos desde un presupuesto estatal. Y eso, sin lugar a dudas, tiene que estar presente en la reforma presupuestaria de cada año. Sin embargo, eso no pasa con ciencia, tecnología e innovación. No está ahí. Y si uno mira la historia de la política de ciencia, tecnología e innovación, hemos tenido distintos periodos. En algunos lados ha habido fondos específicos de algún programa o algunas decisiones concretas como bonos, por ejemplo, algo de las ganancias de los bonos del Estado, o por ejemplo, algo de las regalías del petróleo en los fondos FEIREF, de los fondos extraordinarios del petróleo me refiero, o a algún financiamiento específico para un instrumento específico en función de una decisión de alguien que en ese momento considera que eso es relevante. Pero no tenemos, a diferencia de países vecinos, por ejemplo, en Colombia, un fondo permanente que permita desarrollar la ciencia y la tecnología indistintamente de la situación económica, política y de otro tipo de elementos. Yo lo que creo es que siempre hay que pensar en la CTI como inversión. A la larga, sin lugar a dudas, si nosotros ponemos dinero en la educación o en la ciencia, la tecnología e innovación, a la larga seguro vamos a encontrar, digamos, mayor eficiencia en el gasto de los recursos públicos, porque ahí van a estar las soluciones a la larga a los problemas, a las necesidades concretas de la sociedad. Entonces, no sé, perdón, pero yo me iría por ahí primero. Es decir, antes de optimizar, la pregunta es primero, ¿tenemos recursos? ¿Deberíamos tenerlos? O sea, yo digo que sí, ¿no? Yo digo que eso no debería ser cuestionable. Debería estar ahí año a año en el presupuesto general del Estado. Y eso no pasa. Muchas gracias, Fer. Seguimos a continuación con una pregunta tal vez de Amy o de Jime. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos, por tu presencia y sobre todo por solventar las inquietudes que se van generando. Bueno, rápidamente mi consulta va en el sentido de pronto muy parecido a las inquietudes que se generan en el foro. Y es que básicamente en la actualidad la innovación y el conocimiento son considerados fuentes de crecimiento y desarrollo, no solo en los países desarrollados, sino en países en desarrollo como el nuestro. Desde tu perspectiva, ¿cómo se proyecta este desarrollo a nivel país con base en la innovación? Sabiendo que ahora se menciona mucho el tema de innovación, o sea, busca hacer énfasis en este aspecto, pero ¿cómo se proyecta este desarrollo a nivel país? A ver, yo diría hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que efectivamente, Jime, buenas noches, es real, esto de la innovación es casi un cliché, ¿no es cierto? Si uno se fija en los comerciales de televisión, casi todo el mundo que te vende algún producto nuevo te plantea innovación, está en todo lado, en todo momento, la palabra innovación es casi un cliché, todos somos o queremos ser innovadores y claro, y esa es la, digamos, la idea esta que deberíamos, en teoría, aplicarla en todo lado, cabe casi para todo, ¿no? Y a veces entonces esto se convierte en una suerte de significante vacío, porque ¿qué mismo es entonces la innovación? Yo lo primero que creo es que la innovación no deberíamos desconectarla del tema de la CTI. Es decir, en nuestro caso, evidentemente la innovación tiene sentido cuando es innovación de base tecnológica. Entonces yo diría que en esa perspectiva lo que creo que deberíamos tener es una posibilidad de fortalecer la política CTI en general sin separarle del componente innovación de la CT. Para mí es eso fundamental. Hay una serie de mitos, ¿no? El otro mito es esta idea de que la innovación es casi, como nos han hecho creer un montón de veces cuando nos ponen los ejemplos de todas estas enormes empresas que han tenido éxito en el Silicon Valley, que casi estas empresas son producto del individuo o del par de individuos que estaban en el garage y que de pronto se les iluminó
les vino una idea a la cabeza y pues pegaron en el desarrollo de una aplicación o lo que fuese, y en función de eso, ese es el modelo que a veces se nos invita a seguir. Se nos invita a seguir ese modelo incluso desde, en nuestra perspectiva, desde el montón de concursos de ideas que tenemos a veces. Claro, y la pregunta fundamental es, ¿eso es suficiente? O más bien esto pasa por lo que ha dado por llamarse el ecosistema de innovación o lo que fuese, es decir, por un conjunto de políticas, de estructura, de condiciones que permita que eso se dé. Por ejemplo, en el caso del Silicon Valley había que preguntarse cuál es el rol, por ejemplo, de toda la industria de la guerra, de la industria armamentística, que permite el desarrollo enorme de una serie de aplicaciones que sin lugar a dudas nacieron de la mano de. Entonces, en esa perspectiva yo lo que creo es que eso es lo que habría que pensar, ¿no? Y nuevamente ahí es el Estado el que tiene un rol fundamental y sin lugar a dudas, ¿no? En esta era, en la era de lo que llamamos sociedad del conocimiento, si uno mira los datos, hay una correlación positiva en los datos tanto de crecimiento económico como de desarrollo humano medido con algunos de los indicadores versus inversión en I+D. Eso está clarísimo y eso está, digamos, documentado hace rato y hay que apostarle, pues no creo que haya otra opción. Perfecto, te agradezco mucho, Fernando. Gracias. Hola, Fer, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Muy bien. Sí, quería primero agradecerte por todo el análisis que has recogido a lo largo de muchos años, creo, y nos ha servido un montón para entender la historia y entender de alguna manera la importancia que recae sobre la PCTI en países como el nuestro, ¿no? Aquí en América Latina, donde todavía es débil nuestra actuación en este tema. Hemos visto cómo los países en desarrollo han invertido tantos recursos fijos con porcentajes altísimos respecto al PIB y han tenido resultados, ¿no? Entonces, ahora nos hace falta, creo, tomar la decisión pura y dura de invertirle realmente, de creer que la ciencia y la tecnología va de alguna manera a llevarnos a otro nivel como país. Mi pregunta va en el sentido de, con las próximas elecciones que vienen en curso, ¿cuáles crees tú que serían las 3 decisiones más importantes que un gobierno debería tomar ahorita que inicia para poder construir, ya que, como tú mencionabas, todas nuestras acciones han sido desarticuladas, no existe una conexión entre la estructura que se ha formado, que realmente parece un Frankenstein con todos los elementos que no han servido o no han calado, no han terminado de consolidarse definitivamente en el país. ¿Cuáles serían estas 3 acciones concretas que debería tomar el próximo gobierno en curso para de alguna manera fortalecer, institucionalizar, promover una PCTI fuerte y sólida aquí en el Ecuador? Chévere, gracias, Amy, la pregunta. A ver, 2 o 3 cosas se me ocurren que creo que deberíamos hacer, deberíamos preguntar. Hay un ruidito, no sé, hay un eco por ahí, no sé si es que soy solo yo o somos todos, pero escucho un eco que creo que ya se fue. Chévere. Amy decía entonces que, a ver, yo lo que creo es que hay 3 preguntas fundamentales que me parece que podríamos hacernos. Si uno revisa, digamos, la literatura académica de qué es la política de ciencia, tecnología e innovación y las definiciones, vamos a encontrar un montón. Hay una o un par de autores, uno de ellos Salomon, que es uno de los primeros en entender o en estudiar esto de las relaciones entre ciencia, tecnología y poder. Bueno, primero cabe ahí la cuña. Lo que hay que entender es que la política de CTI o cualquier política pública a la larga y detrás de todo es un asunto de economía política, es un asunto de poder, de intereses. Es una pugna entre distintos actores en función de colocar en la agenda pública sus formas de ver el mundo, sus formas de priorizar unos instrumentos y no otros, etcétera, etcétera. En esa perspectiva, claro, Salomon dice que la política de CTI es sobre todo 2 cosas, recursos y prioridades. Y creo que tiene razón. Entonces, en esa perspectiva, creo que si alguien quiere tomarse en serio y el próximo gobierno, la PCTI, deberíamos pensar, se me ocurren a mí en 3 cosas. Lo primero es eso, los recursos. Estamos dispuestos a tener, por ejemplo, un fondo permanente, un rubro específico de CTI en el presupuesto general de Estado año a año. Eso me parece que es fundamental.
Esto no puede depender de la voluntad o de la forma de entender el modelo de acumulación y en la forma de priorizar o no el rol de la universidad, de la ciencia y la tecnología de un gobierno y de otro gobierno. Esto no puede ser tan así, no podemos volver a empezar cada vez que inauguramos un nuevo gobierno. Entonces, deberíamos tener un fondo permanente. Eso me parece que es fundamental. Lo segundo, prioridades. Es decir, ¿qué vamos a hacer? A veces, lo que pasa en el Estado ecuatoriano, yo recuerdo algún rato que tuvimos en el encuentro CTS, el primer encuentro CTS que hicimos alrededor de la sociedad CTS, quizás algunos de ustedes participaron, algunos de nuestros invitados le decía a la viceministra de CENESID de ese entonces, por obvias razones no voy a decir el nombre, cuando ella hacía su presentación decía, nuestra política tiene estas prioridades, y ponía un listado de 50 cosas, es decir, todo es prioritario. Cuando todo es prioritario, entonces nada es prioritario. Entonces es necesario, es indispensable definir prioridades. ¿Qué queremos ser? 2, 3 cosas, pero tenemos la necesidad de definir qué queremos ser. ¿A dónde le apostamos la inversión, los programas de CTI? Entonces, eso es lo otro. Recursos, prioridades. Y lo tercero que yo diría, agregando lo que ya Salomón decía, es una estructura institucional. Es fundamental que nos preguntemos cuál es la estructura institucional que de alguna manera podría orquestar de mejor manera todos esos intereses, todas esas visiones de todos los actores que hacemos parte de lo que debería ser el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy mismo, por ejemplo, tenemos una institución que es la CENESID, ¿no es cierto? Y ahí está Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo hago una pregunta y la planteo hoy para la discusión de ustedes que están estudiando estas cosas. Una estructura institucional en donde esté la educación superior y la ciencia y la tecnología en un mismo ministerio es una buena idea o los deberíamos separar. A ratos yo tengo la impresión, y eso ha pasado desde que existe CENESID 2010, que tenemos una priorización de la educación superior sobre la ciencia y la tecnología. Es decir, el secretario de CENESID se preocupa primero de educación superior y va relegando la ciencia y la tecnología. Cada vez que va reduciéndose en estos años que hemos tenido una desastrosa reducción del Estado, si ustedes se fijan, también ahí, ¿no es cierto?, van haciendo mella lo que es CTI y la educación superior va quedando esa institución. ¿Sería mejor tener separado esas dos instituciones, es decir, una institución que se haga cargo de la educación superior o de la ciencia, la tecnología y la innovación por fuera? Yo lo único que estoy sugiriendo es que eso hay que debatir. Lo otro, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra mejor estructura institucional? ¿Es un ministerio como tal o es un consejo, un órgano colegiado donde estén representados los distintos intereses de lo que solemos llamar la triple hélice, el sector productivo, la academia y el Estado? En una serie de otros países de América Latina lo que funcionan es de eso, ¿no es cierto? Los consejos. Estos consejos nacionales de ciencia y tecnología, que fue el modelo que surgió desde los 70 en América Latina, en nuestro caso no ha cambiado. Ustedes ya han revisado la historia, nosotros tuvimos también un CONACYT desde el año 79 al 94, luego Palacio lo volvió a recrear, duró unos pocos meses, sin embargo, pues no hemos tenido. ¿Será que esa es una estructura que de alguna forma represente mejor esta posibilidad de desarrollo de CTI, que hagamos parte del espacio de decisión a los actores? Ese es otro elemento a debatir. ¿Cuál es la mejor estructura institucional para desarrollar la ciencia, la tecnología e innovación en nuestro país? O sea, hay discusiones que queremos dar, o a lo mejor atrevernos a ser un tanto más creativos y de pronto plantear en función de nuestra realidad con cuál de esas, primero estudiar los modelos que tenemos y ver si alguno de esos nos sirve o ver cuál nos puede servir a nosotros. Pero me parece que sí, no terminamos de, definir cuál es la mejor estructura. Y claro, eso viene de la mano de un elemento adicional, quizás me extiendo un poquito más, y es la idea de, digamos, del rol que tiene que jugar el Estado como articulador de los distintos intereses. Es decir, necesitamos necesariamente construir una suerte de consenso nacional en función de la CTI, un plan de ciencia y tecnología, por fin expresar claramente hacia dónde queremos llegar, cuáles son los elementos que priorizamos, y eso hacerlo de forma participativa. Es decir, creo que tenemos que llamar a los actores, porque es la única forma en la que podemos romper con esas clásicas características de la CTI de la PCTI en nuestro caso, que es este divorcio y esta falta de diálogo, especialmente entre la universidad y el sector productivo.
La única posibilidad es que nos sentemos en una mesa, empecemos a conversar, nos pongamos de acuerdo y tengamos unos mínimos acuerdos a mediano y largo plazo para empezar a andar. Y el que tiene que articular ese diálogo tiene que ser necesariamente el Estado, no hay otro. Eso quizás, Amy. Súper, Fer, muchas gracias. Álvaro, te tenemos ahorita en pantalla, no sé si es que nos puedes ayudar con la primera pregunta. Ahorita está... Bien, vamos a continuar ahora con las preguntas que nos hace el público. Estoy leyendo una pregunta de Luis Lascano. Bien, vamos a continuar con las preguntas que nos hace Luis Lascano, por ejemplo. Dice, ¿consideran que aún se mantiene la desconexión entre investigación científico-tecnológica y las necesidades específicas del país? Y más bien se sigue la agenda de las potencias científicas. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué pasó con la incorporación del conocimiento ancestral a las políticas de investigación? Ahí tenemos preguntas súper interesantes, ¿no? Lo primero es que evidentemente creo que la desconexión está. Basta con preguntarnos cuántas de las tesis de pregrado, de maestría, tienen, digamos, esta posibilidad de pensarse como respuestas concretas a la necesidad de algún actor de la sociedad en específico. ¿Cuántas de esas están quedando archivadas? Y en relación a esto de si siguen las agendas de las potencias científicas, hay una serie también de categorías o de nociones teóricas que nos ayudan a pensar esto, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la integración subordinada, que es súper difundida en el ámbito latinoamericano, de cómo los países periféricos construimos las relaciones con los países centrales. Y claro, ahí la pregunta es, a ver, ¿en qué medida nosotros en nuestros mecanismos de evaluación estamos priorizando el hecho de que nuestros resultados de investigación sirvan, por un lado, para publicar en revistas científicas de alto impacto o para solucionar problemas específicos? Entonces, normalmente se nos mide a los investigadores, tanto en el ámbito de las instituciones como en el ámbito nacional, por el número de publicaciones y por dónde publicas. Y eso puede estar bien, digamos, es necesario que tengamos unos criterios y unos estándares mínimos en función de la rigurosidad científica que se supone nos garantizan estos mecanismos de evaluación de la calidad del trabajo científico. Sin embargo, la pregunta es, ¿en qué medida podemos a la vez o en qué medida podemos complementar esas mediciones con esta posibilidad de medir el impacto real que tienen las investigaciones científico-tecnológicas de nuestros países, de nuestros investigadores, en función de los problemas y las necesidades concretas de la sociedad a la que nos debemos y la sociedad que nos financia? Es decir, ¿cómo estamos respondiendo a esos recursos que reclamamos como investigadores? Y sí, ahí podría decirse, habría que ver, ¿no? Uno no puede generalizar esto, pero en algunos casos, ¿será que a veces, Warshawski nuevamente lo dice esto, ¿no? Si nosotros, digamos, los investigadores que estuvieron estudiando en el extranjero siguen desarrollando o están vinculados a estas agendas de investigación de los países centrales, ¿en qué medida a lo mejor estamos o no subsidiando las investigaciones en función de las necesidades de otras zonas geográficas en función de estas relaciones centro-periféricas que a veces se establecen también en el ámbito de la investigación? En cualquier caso, digamos, la conclusión es que yo creo que es fundamental repensar, y ahí nuevamente otra tarea, ¿no es cierto?, como para una tesis, por ejemplo, de la maestría de ustedes, esta idea de preguntarse en qué medida uno puede pensar en investigadores de la calidad del trabajo científico que también piensen en la pertinencia, en qué forma estamos respondiéndole también a las necesidades concretas de la sociedad a la que nos debemos. Eso diría respecto a la primera. Y la segunda, yo no me acuerdo cuál era porque ya se fue de la pantalla. No sé si me la pueden repetir. Ya no recuerdo cuál era. Incorporación del conocimiento ancestral en las políticas de investigación. Uy, ahí no tengo ninguna respuesta. Habría que preguntarle al CENESID. En efecto, nosotros denominamos a nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales. Una osada definición porque, claro, además
incluimos en una misma noción dos racionalidades que pueden ser contrapuestas, ¿no? Por un lado, digamos, esta idea de la innovación apunta hacia una racionalidad en la posibilidad, digamos, de encontrar productos concretos de la ciencia y la tecnología para distribuirlos en el mercado. Y por otro lado, los saberes ancestrales apuntan a dar igual valor, digamos, y a intentar o a procurar este diálogo de saberes entre el conocimiento occidental y estas otras formas de saberes o de conocimiento. Yo lo que creo y de lo que conozco, pues que no hemos hecho mucho más que escribirlo y que plantearlo retóricamente. Creo que ahí estamos debiendo, no hemos hecho nada. Creo que los saberes ancestrales todavía están nombrados nada más, pero totalmente excluidos. No hemos tenido la capacidad, digamos, para desarrollar instrumentos específicos en ese sentido. Lo poco que se ha escrito ahí es esta idea de incorporarlos, y creo que no se trata de incorporarlos, porque el rato que los incorporas, entonces ya no hay diálogo intercultural, ¿no es cierto? Hay una apropiación y una subyugación de lo uno sobre lo otro, y de eso no se trataba, esa no era la idea. Entonces ahí sí creo que estamos debiendo un montón. Eso. Álvaro, ¿estás por ahí? Bien, vamos a continuar con... ¿Aló? Ahora vamos a continuar con Daniel Cuesta Delgado. Dice, ¿nos pueden comentar algo sobre las experiencias y resultados de instrumentos CTI relacionados con compra pública, emprendimiento, entre paréntesis, banco de idea, fortalecimiento? Institutos tecnológicos. Sigamos a la respuesta. No sé si esa pregunta, Robert, es para mí. Dice, ¿nos pueden? No sé si, ya no sé cuál es el formato, si yo o alguno de ustedes, o entre todos, más bien consulto. En este caso, como es un foro, podríamos participar todos. Chévere, está bien. Entonces, no sé quién se anima, yo ahí tengo un par de ideas. Quizás empiezo yo mismo. A ver, el tema de compras públicas. La idea de las compras públicas como un motor que apuntale el desarrollo científico-tecnológico es algo que se hace en varios países desarrollados, que varios organismos internacionales lo promueven. Habría que estudiar esas experiencias internacionales. En nuestro caso no lo hemos hecho. Hay experiencias positivas. Yo, digamos, no se me ocurre algo concreto. Lo único que diría es que ahí tenemos una tarea pendiente. Efectivamente es algo que digamos que está en boga y creo que tiene muchísimo potencial. En nuestro caso lo hemos pensado más bien como para promover el desarrollo productivo, pero no hemos pensado que en este desarrollo productivo también vaya de la mano STI, así que creo que tenemos mucho que hacer ahí. Yo del banco de ideas me reservo mis comentarios, tengo la impresión de que ha funcionado bastante poco. Creo que el banco de ideas surgía en esta posibilidad de tener estas grandes ideas de los jóvenes ecuatorianos en la posibilidad de innovaciones de base tecnológica. Conocemos de dos o tres, digamos, que han tenido éxito en general digamos, en estos concursos internacionales, pero han sido elementos puntuales. Creo que ahí habría que repensar la política. Y lo del fortalecimiento de los institutos tecnológicos es fundamental, es más lo que se ha dicho que lo que se ha hecho. Este gobierno ofreció construir 40 nuevas universidades, decía que en realidad este proyecto del gobierno anterior de fortalecer 40 institutos técnicos y tecnológicos, creo que ahí le quedamos debiendo nuevamente, digamos, al país. Es fundamental repensar la formación técnica y tecnológica, especialmente como respuesta a las pymes. Las pymes tienen una serie de necesidades concretas en su accionar que se pueden resolver de manera concreta en estas interacciones que deberían tener con el sistema de educación superior, con los institutos tecnológicos dentro de ello. Yo lo que creo, digamos, en términos generales, es que más bien tenemos una suerte de abandono. Si la política CTI en términos generales y la política de educación superior han sido poco priorizadas en estos últimos años, la de institutos tecnológicos, la de formación tecnológica es una de las que
ha sido un subsector todavía, digamos, más ignorado. Entonces, ahí hay mucho por hacer, más bien. Pienso que en este momento podemos ya cerrar el webinar. ¿Álvaro? Listo. Agradecemos pues a la audiencia que se ha mantenido conectada a este evento. Agradecemos pues a Fernando, a todos los panelistas, quienes han revisado los hitos y los actores que han influido en la construcción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del Ecuador. De parte de la Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Escuela Politécnica Nacional y de la Red Divulga Ciencia, les deseamos pues que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias y que descansen. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, chicos. Fer. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Un gusto. Chicos.